Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a realizar nuestra transmisión del día de hoy, basándonos en el Catecismo de la Doctrina Cristiana, curso superior del Padre José de Arp. Y el día de ayer manejamos lo que fue el tema de los sacramentos, pero fue de manera general y no logramos terminar. Vamos a ver la segunda y última parte de los sacramentos en general. Y ya después vamos a manejar los sacramentos de manera individual, que va a estar muy interesante hablar de cada uno de los sacramentos, cómo nos los presenta este catecismo. Bueno, como siempre, ya sea en vivo o diferido, vamos a invocar al Espíritu Santo. Te pido que también invoques tú junto conmigo para pedirle al Señor que nos dé siempre el discernimiento, la luz, la fuerza para seguir adelante con la gracia de Dios. Y decimos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios. Bueno, pues vamos a empezar con los temas que estamos manejando. El tema, nos quedamos en la pregunta 40. Ya hablamos acerca de los sacramentos en general y dijimos que los sacramentos son signos sensibles instituidos por Jesucristo para darnos la gracia, ¿verdad? Una gracia que sobrepasa no solamente el aspecto sobrenatural del alma, sino también en nuestra vida propiamente humana. En el 40 dice: ¿por qué es necesaria la institución hecha por Jesucristo para que haya sacramento? Dice: la institución hecha por Jesucristo es necesaria para que haya sacramento porque Jesucristo no dio a sus apóstoles ni a los sucesores de ellos el poder de instituir sacramentos. Esto es importante, ¿verdad? Se tiene que entender claramente. Aquí lo que dice es que no dio el poder a nadie de instituir sacramentos, pero sí de aplicarlos, lógicamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que no puede venir alguien a decir: pues voy a inventar un nuevo sacramento. No se puede, porque todos los sacramentos fueron instituidos por Jesucristo y le ha delegado, lógicamente, a la Iglesia el desarrollo de los mismos. Dice: a nosotros, pues, nos ha de considerar el hombre como unos ministros de Cristo, o sea, los sacerdotes, ministros de Cristo y dispensadores, no autores, dice el catecismo, de los misterios de Dios, dice el apóstol en 1 Corintios 4:1. Ahí aclara precisamente que solamente la Iglesia lo que hace es precisamente aplicar los sacramentos a los fieles de la Iglesia, pero son instituidos por Jesucristo. En el 41 dice: ¿cuántos sacramentos instituyó Jesucristo? Dice: Jesucristo instituyó 7 sacramentos, a saber: primero, bautismo; segundo, confirmación; tercero, penitencia, que también lo conocemos como confesión; cuarto, Eucaristía; quinto, extremaunción, que es lo que nosotros conocemos actualmente como la unción de los enfermos; sexto, orden sacerdotal; y el séptimo, matrimonio. Jesucristo nuestro Señor instituyó precisamente tantos sacramentos cuantos son necesarios y conducentes para la vida sobrenatural del alma, porque así como el hombre nace primero a la vida natural, después crece, sustenta la vida con el alimento, etc., de la misma manera, nos dice, nace de la vida sobrenatural en el bautismo. Segundo, cobra fuerza y hace acrecentamiento en la confirmación. Tercero, en el sacramento del altar recibe alimento divino, la Eucaristía. Cuarto, en el sacramento de la penitencia se restituye la vida sobrenatural que había perdido, es decir, el estado de gracia que se pierde se restablece con el sacramento de la confesión. Luego dice: quinto, la extremaunción, que ya dijimos que es la unción de los enfermos, le fortalece y le alivia en el último combate. Sexto, por el orden sacerdotal se perpetúa la potestad de administrar los medios necesarios para la conservación de la vida sobrenatural. Séptimo, el matrimonio santifica la unión del varón con la mujer para que ellos mismos se santifiquen y eduquen santamente a sus hijos. Muy bien, entonces nos damos cuenta
que cada uno de estos sacramentos fue, lógicamente, muy bien pensado por nuestro Señor Jesucristo, para que todos nos den vida en el Espíritu y nos dé fortaleza a lo largo de nuestra vida para poder encaminar y tener precisamente ese ánimo para poder estar con Dios. En el 42 nos dice, ¿cómo sabemos que no hay más que 7 sacramentos? Sabemos que no hay más que 7 sacramentos porque así lo ha enseñado siempre la Iglesia Católica. La Sagrada Escritura menciona expresamente algunos sacramentos, otros los insinúa, pero mucho más explícita es la tradición, que acuérdense que la Iglesia se encuentra compuesta de las Sagradas Escrituras, que es nuestra base fundamental, y también la tradición de la Iglesia. Porque no solo los católicos de todos los siglos tienen 7 sacramentos, y también los griegos, los rusos y todas las otras sectas que en los primeros siglos del cristianismo se separaron de la Iglesia. Pero acuérdense, los que se separan de la Iglesia se separan de la cabeza visible que es el Papa, pues ya no pertenecen propiamente a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Prueba manifiesta de que la doctrina de los 7 sacramentos es tan antigua como la Iglesia. Los llamados reformadores del siglo XVI, que solo admitían 2 o a lo sumo 3 sacramentos y fueron condenados por el Concilio de Trento. Claro, ya hemos dicho que los concilios lo que hacen es que si ven algo incorrecto, hacen un análisis. El concilio lo realizan en todos los obispos con el Papa y hacen un análisis y hace una declaración explicando a detalle cuando hay alguna duda de fe. En el 43 dice, ¿cómo se dividen los sacramentos? Esto es muy interesante. Se dividen en sacramento de vivos y sacramento de muertos. En sacramentos que no pueden recibirse más que una sola vez en la vida y en sacramentos que pueden recibirse muchas veces. Son 2 categorías, sacramento de vivos y sacramento de muertos. Es una división o una presentación de los sacramentos. La otra es los que se pueden recibir una sola vez o los que se pueden recibir varias veces. Ahora, aquí viene la respuesta o la aclaración de esto que acabo de mencionar. En el 44 pregunta, ¿cuáles son los sacramentos de vivos? Y dice, los sacramentos de vivos son la confirmación, la Eucaristía, la extremaunción, que ya dijimos que es la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Se llaman sacramentos de vivos porque para recibirlos dignamente es necesario tener la vida sobrenatural de la gracia santificante, es decir, estar preparados para recibir esos sacramentos. Los sacramentos, en el 45 dice, los sacramentos de muertos son el bautismo y la penitencia. Le va a decir, ¿sacramento de muerto? ¿Qué es eso? Así se le llamaba antes. Dice, se llama sacramentos de muertos porque al recibirlos no se tiene, o al menos no necesita tener la vida sobrenatural de la gracia. Se llaman así o se llamaban así, sobre todo antes, sacramento de muertos al bautismo y a la penitencia, porque te restauran de la muerte hacia la vida. Vean qué interesante, ¿ok? Es decir, el bautismo, por ejemplo, te quita el pecado original con que nacemos y nos hace hijos de Dios, nos quita, nos restablece hacia la vida. Por eso se llama sacramento, se le llamaba sobre todo antes sacramento de muertos. Y la penitencia nos quita del pecado actual que tengamos, es decir, del pecado mortal o el pecado venial que tengamos, nos los va a restablecer y nos va a restablecer, nos quita de la muerte espiritual hacia la vida en Dios. En el 46 dice, ¿cuáles son los sacramentos que no pueden recibirse más que una sola vez? Dice, los sacramentos que no pueden recibirse más que una sola vez son el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Vean qué interesante. Esos sacramentos no pueden recibirse más que una sola vez. ¿Por qué? Porque imprimen en el alma un carácter o señal espiritual que no se borrará jamás. Acuérdense en el caso del bautismo que nos habla el Apocalipsis, que son los que se salvarán, ¿verdad? Los que tienen el sello del Cordero, lógicamente los que al final perseveren precisamente en ese amor hacia Dios. Este carácter, dice Santo Tomás, es una potestad espiritual que se comunica a nuestra alma y que nos hace capaces de recibir y distribuir
lo que pertenece al culto de Dios, es decir, los sacramentos. El carácter se conserva en los bienaventurados para su mayor gloria y en los réprobos para su mayor confusión. Es decir, aquellos que buscan la gracia de Dios a través del sacramento van a recibir esa gracia de Dios. Y aquel que lo niega, que no desea recibirlos, pues aquí dice que van a recibir en su vida solamente confusiones, porque no están haciendo lo que Dios quiere. En el 47, ¿qué dice? ¿Qué objeto tienen las ceremonias que la iglesia usa en la administración de sacramentos? Porque se podría realizar simplemente así directo, ¿verdad? Que a lo mejor dijera el sacerdote, tú quedas bautizado y ya está. No, hay un rito para el bautismo, hay un rito para los sacramentos. Entonces aquí dice, ¿con qué objeto? ¿Por qué se hace así? Las ceremonias que la iglesia usa en la administración de los sacramentos tienen el objeto de disponernos para las gracias que en los sacramentos recibimos. Es decir, para que nos demos cuenta de la importancia, de la trascendencia. Cuando veamos ya de manera particular cada sacramento, nos vamos a maravillar de cada una de las partes específicas que están en dicho sacramento y que tienen un significado muy especial. Luego aquí nos dice que nos sirve para fomentar la piedad y respeto de los fieles hacia cosas tan santas. Aunque estas ceremonias no pertenecen a la esencia de los sacramentos, de suerte, o sea, porque si no hubiera ceremonia existe el sacramento, de suerte que si se omiten en nada se disminuiría la validez del sacramento. Sin embargo, no se puede dejar sin pecado a no ser en caso de grave necesidad. Son sumamente venerables en sí por su antigüedad, pues la mayor parte de ellas remontan hasta los apóstoles y los tiempos apostólicos. Y aquí viene para terminar la aplicación práctica de esto que estamos viendo de los sacramentos en general. Nos dice el catecismo, los santos sacramentos, fíjense, son los medios más adecuados y eficaces para santificarnos y salvarnos. Aprovéchalos bien y no lo recibas jamás indignamente, ni abuses de ellos para tu perdición. Claro, si yo indignamente recibo un sacramento, ayer nos decía el catecismo en la primera parte de este tema, que mientras más preparados estemos, mayores gracias vamos a recibir del sacramento. Pero si yo recibo indignamente un sacramento, lo vamos a ver de manera muy específica. Por ejemplo, si yo comulgo en estado de pecado mortal, ¿verdad? Se comete un sacrilegio, es decir, un pecado grave, ¿verdad? Porque entonces no estoy haciendo lo que me marca el sacramento. Si yo, por ejemplo, no me preparo, ya estoy grande, no me preparo adecuadamente para mi confirmación, también estoy cometiendo algo. Sin embargo, la gravedad habría que analizarla de acuerdo a cada situación que no se esté realizando correctamente. Aquí lo que nos interesa es que cuando vayamos a recibir un sacramento, lo tratemos de recibir lo más dignamente posible y tratar de prepararnos lo mejor posible para recibirlo. Y, sobre todo, darnos cuenta plenamente de la gran alegría que debe de tener nuestro corazón de recibir un sacramento. Solamente cuando estamos pequeños, ¿verdad? Y nos dan el sacramento del bautismo y tenemos meses de nacidos, pues ahí sí no vamos a poder disfrutar, ¿verdad? Y darnos cuenta de la importancia del sacramento. Pero, por ejemplo, cuando son catecúmenos, es decir, aquellos que ya están grandes de edad y van a hacer su bautismo, se van a bautizar, pues sin duda alguna, que ellos van a tener más conciencia. Pero ¿por qué ya dijimos ayer y mañana lo vamos a analizar? ¿Por qué se bautizan pequeños? Bueno, porque eso es lo que queremos. Que desde el momento que nazcan ya sean hijos de Dios y herederos del cielo. Y tanto los padres de familia como los padrinos están asumiendo esa responsabilidad y esa gracia de podérselo dar a sus hijos. Bueno, espero que nos haya gustado a todos el tema de hoy. Mañana vamos a empezar a ver ya los sacramentos de manera individual. Dios mediante, vamos a empezar con el sacramento del bautismo. Vamos a ver
qué es lo que hace el sacramento, cómo se debe de dar, cuáles son los aspectos litúrgicos que se deben de considerar en la ceremonia del bautizo, y es un poquito largo, de tal manera que a lo mejor nos va a llevar 2 días. Después hablaremos de los demás sacramentos. Que el Señor les bendiga, les agradezco que nos hayan acompañado esta noche, y acuérdense que si quieren ver los temas anteriores de este catecismo o cualquier otro video de los que hemos grabado, pueden entrar al canal de YouTube que se llama Mr. Teacher, MRTH Gabriel, Mr. Teacher Gabriel, y ahí están más de 1500 videos que hemos grabado por gracia de Dios. Y también hay otro canal que tenemos que se llama Supercatólico, que también está en YouTube, que también ese tiene muchos videos, pero aparte de los míos, pues videos de sacerdotes, de personas que nos han permitido subir videos de nuestra fe. Que el Señor les bendiga, nos vemos mañana. Gracias, ánimo.